tenemos ya en nuestros estudios a Juan Pablo León, quien es periodista del comercio y además especialista en temas de transporte, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación y gracias por querer difundir estos problemas del transporte que tanto nos afectan, ¿no? Justamente al respecto, ¿corremos el riesgo de que se suspenda por completo este sistema integrado de transporte? Totalmente. De hecho, lo que sacó el comercio ayer, la tapa del comercio, esto de acá, que es la posibilidad de que no tenga más Lima los corredores complementarios, es, creo yo, la punta del iceberg de una cadena de problemas enorme que posiblemente nos termina regresando a los años 90, en vez de avanzar en la reforma del transporte. O sea, y a mí me gusta siempre empezar este tipo de debates con una cifra que es alarmante y que te va a permitir a ti entender y a todos de qué estamos hablando. Si tú vas a la avenida Javier Prado, por cada bus del corredor pasan 12 colectivos informales. Por cada bus del corredor pasan 12 y eso pasa también en otras avenidas donde hay corredores. Entonces, ¿qué pasa? Es esta proliferación la que está haciendo que los ingresos económicos se vayan al informal, al que no tributa, pero además está perjudicando al transporte formal, y no solamente perjudicándolo económicamente, sino es un círculo vicioso que, si me permites explicarlo, claro, es muy complejo. Cuando prolifera la informalidad, recordemos que el contrato que hubo con los corredores implicaba que los corredores tengan la vía exclusiva. Que se retire todos esos buses informales. Y otros buses también. Y además, y eso permitía, estamos hablando del 2016, 2015, y eso hubiera permitido que los corredores, al recibir ingresos, pudieran implementar más buses, más paraderos, vías exclusivas. Pero ¿qué pasa? Se fue de control por completo el tema de la informalidad. Estamos hablando de estas minivanes. Son tantas que hacen lento al corredor. Y no es que el corredor sea malo porque es malo así digamos, no es gratuito. Es porque la proliferación de colectivos informales hacen lento el servicio. ¿Pero qué pasa aquí? O sea, es decir, la entidad no está trabajando como debería, prácticamente. Se ha salido de control la fiscalización, totalmente. Hay toda una cadena de problemas, pero o sea, el meollo del asunto es que no hay una fiscalización eficiente. Claro. Entonces, si es que hay proliferación de colectivos informales, hace lento el corredor. Los pasajeros, naturalmente, del corredor, que en un momento apostaron por la formalidad, se van a bajar de ese bus formal y van a darle sus ingresos a los informales que ahorita están fuera de control. El taxi colectivo por sí mismo es riesgoso, no solamente porque muchos de sus choferes no tienen brevete ni SOA de transporte público, sino además porque el servicio que ellos brindan depende de la velocidad a la que van para hacer más vueltas a su ruta. Pero además está pasando exactamente lo que ya habíamos previsto antes, que están quebrando las empresas que les ponen los buses a los corredores. Todos los días nos llaman los gerentes de los corredores a decirnos: se nos están yendo los buses, porque no es rentable, les tienen que pagar no solamente el mantenimiento del combustible, sino también a choferes, mientras que todo el dinero se va a al transporte informal, que no tributa, que no tiene autorización, que es peligroso porque depende de la velocidad a la que van. Es una competencia en realidad desleal, ¿no? Claro. O sea, no hay comparación. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, en el contrato mismo de los corredores implicaba que tengan la vía libre, algo que no pudo hacer ni Castañeda, ni Muñoz, ni la ATU, ni el actual alcalde de Lima. Está clarísimo que no se está cumpliendo justamente con este contrato. Entonces, ¿qué implicancias va a traer eso? Las implicancias, yo pienso que a este paso nos vamos a quedar sin corredores, pero nos vamos a quedar en general con lo poquísimo avanzado en la reforma del transporte, porque después de los corredores probablemente siga otros sistemas más que más o menos han estado tratando de avanzar. En el Metropolitano también es un problema. El Metropolitano, que funciona sin un contrato, no puede renovar su flota de buses que ya se están cayendo a pedazos porque tienen más de 12 años. Exacto. El Metropolitano se sigue pagando con moneditas. En cualquier otro país lo que hacen, ya hay un pago digital, y ahorita anda acá afuera y hay colas enormes de personas que siguen pagando con monedas. Sí. El mismo Metro de Lima también se paga con monedas, no hay un pago digital electrónico. O sea, se inició bien, pero en realidad no se continuó como se debería. Sí. Pero ¿qué es lo que se puede hacer entonces para frenar un poco hay un problema del que no quisiera descuidar.
Esto, lo que te he contado, es lo que hemos visto, lo que vemos en la calle, digamos, ¿no? Exacto. Con esta cifra de por cada bus del corredor pasan 12 colectivos informales y se están llevando los ingresos. Esto es lo que vemos en la calle. Pero además, esta red de transporte informal tiene su brazo político que los ha estado beneficiando durante mucho tiempo. En el Ejecutivo, con el exministro Silva, que además tenía vínculos que además está prófugo y tenía vínculos con el transporte informal, reglamentó la ley del taxi colectivo en todo el país, que hizo el Congreso. En el Congreso, Fuerza Popular y otros partidos han sacado proyectos de ley para prolongar la vida de las combis para los próximos 10 años. O sea, estamos bien complicados por ambos lados. supuesto. En el Ejecutivo, en el Congreso, en la calle, en la policía. Hay un montón de información que hemos sacado de que la propia policía, un sector de la policía, está amarrada al sector informal a través de coimas para permitirle seguir operando. O sea, realmente no hay luz en el camino. Justamente una problemática que vamos a seguir abordando en unos minutos, pero la información no se detiene en RPP Noticias. Va abierto en temas de transporte. Estamos hablando justamente con respecto a los corredores complementarios, ¿no? ¿Qué solución hay para que ya no sigan suspendiéndose estos corredores? ¿Hay visos de que pueda solucionarse este problema? Hay, pero realmente depende mucho de la voluntad política y te lo explico de una manera muy sencilla. Si los corredores complementarios están en quiebra en este momento es porque en la calle la informalidad se ha desbordado por completo, o sea, ya se salió de control. Y además en el sector político los apoya tanto el Ejecutivo como las leyes del Congreso. Entonces, pero además los más perjudicados son los ciudadanos. Hay soluciones que tienen que ver con... ¿Qué pasa? La fiscalización de la ATU lamentablemente no se da abasto, porque la ATU tiene a inspectores que muchas veces no trabajan con la policía, y si no trabajan con la policía, en realidad estos informales básicamente van a coleccionar papeletas pues como si fueran recibos de agua, recibos de luz. Hay muchos especialistas que apuntan a la posibilidad de penalizar algunas infracciones como ocurre en otros países. Aquí siguen siendo multas administrativas que lo peor que puede pasar es que acumulas un montón de papeletas y te llevan el carro al depósito, pero en el depósito no hay sitio en los depósitos. ¿Y por qué no hay sitio en los depósitos? Porque no hay chatarreo para liberar los depósitos. O sea, realmente es una cadena muy compleja que si no se acelera, los depósitos vehiculares los limpias con chatarreo e inmediatamente van a empezar a entrar todas las combis que deben millones y millones y millones de soles en papeletas. Y que no pagan hasta el momento. Claro, pero no le conviene al sector político porque el transporte es un botín, o sea, hay muchísimo dinero en juego, es una mina de oro el transporte informal, es una mina de oro y no le conviene a ese sector político interesado y evidentemente con algún tipo de complicidad, como ya lo hemos visto a lo largo de esos años, en que no se elimine la informalidad, pero los más perjudicados son los ciudadanos que pierden hasta 4 horas de sus días para movilizarse en un transporte caótico. Por supuesto. Nosotros somos los más perjudicados. Le damos las gracias a Juan Pablo León, periodista del comercio y además especializado en temas de